Buenas tardes. Claudia Calcina. Buenas tardes, doctora, presente. Buenas tardes. Alexandra Chacón. Buenas tardes, doctora, presente. Buenas tardes. Ingrid Pizarro. Buenas tardes, doctora, presente. Buenas tardes. Daniela Quiroz. Daniela Quiroz. Fabiola Salas. Doctora, Yaneri y Fabiola están teniendo problemas para conectarse, pero ya se van a conectar. Están intentando conectarse. Ok. Lizeth Sana. Buenas tardes, doctora, presente. Buenas tardes. Muy bien, chicos. Recuerden que tienen que estar pendientes de sus clases, de sus momentos de los seminarios, de sus prácticas. Sí, ustedes estudian medicina, así que una de las principales características es la responsabilidad. Sí, hablo por ambos grupos. Y también que se organicen. Y debimos habernos puesto de acuerdo con ambos grupos hace más tiempo. Y los dos me han enviado la información bastante tarde. Entonces vamos a ver si es que hay que aclarar algunos puntos. Lo vemos al finalizar la exposición. Pero recuerden que tienen que priorizar siempre el orden y la organización. Y ahí no dejen todo para el final. Podemos empezar. Doctora, soy Yanela. Me llamo, pero no se me escuchaba, me han dicho mis compañeras. Ya llené. Faltaría Fabiola. Ya podemos empezar. Y Fabiola que intente conectarse para que pueda entrar en el momento que le toque exponer. Gracias, doctora. Bueno, el grupo 25 vamos a presentar los trastornos del aparato digestivo alto. Siguiente, por favor. Vamos a empezar con lo que es la regurgitación y la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Siguiente, por favor. Primero es importante tener en cuenta qué es el reflujo gastroesofágico. Este viene a ser un desplazamiento retrógrado sin esfuerzo de alimentos y ácidos desde el estómago al esófago. Suele ser fisiológico, está presente en el 18% de lactantes y normalmente se resuelve entre los 12 a 18 meses. Se presenta en el periodo postprandial y se acompaña de regurgitación, eructos y exceso de salivación. Usualmente también es el 50% de consultas en medicina interna. Las causas, está causado usualmente por la inmadurez cardiohiatal fisiológica que predomina en lactantes de 1 a 4 meses. También causa la posición del lactante durante la alimentación, que usualmente es horizontal, ¿no? Cuando está echadito y con su biberón. La sobrealimentación, el exceso de comida, a veces no está bien distribuido. La exposición a comidas excitantes como la cafeína, nicotina, humo del tabaco, también intolerancia alimentaria o alergia, trastornos hereditarios del metabolismo como galactosemia y anomalías anatómicas. Siguiente, por favor. Ahora pasamos a lo que es el reflujo, la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Este viene a ser una complicación del reflujo gastroesofágico cuando supera la capacidad defensiva de la mucosa esofágica. Se da por mecanismos fisiológicos como la alteración o aclaramiento esofágico, el vaciamiento gástrico enlentecido, alteraciones en la reparación del epitelio esofágico, disminución de los reflejos neurológicos protectores de la vía aerodigestiva, relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Esto lo puede causar lo que puede complicar en la salud de los niños es la alimentación y el crecimiento. Ya no va a haber falta de apetito, los niños empieza a caer su curvatura de crecimiento, empieza a aplanarse. La esofagitis que se presenta en un 0.5%, la estenosis esofágica en un 0.1%, y también puede derivar en problemas respiratorios como son la tos, sibilancias e interrupción de la respiración. Y se prolonga más allá de la lactancia, ¿no? Más allá de los 18 meses ya viene a ser un problema que puede ir a mayores complicaciones.
Siguiente, por favor. Los pacientes que están más sometidos, más propensos, digamos, a desarrollar esta enfermedad, son aquellos pacientes con enfermedades neurológicas, también pacientes obesos con ciertos síndromes genéticos, otros pacientes con enfermedades pulmonares crónicas y los prematuros, por lo que en la clínica vamos a ver diversas presentaciones. En un grupo 1, náuseas, regurgitación, vómito. En 2, rechazo a los alimentos, la pesadez postprandial, la pérdida de peso, la malnutrición, la irritabilidad, el llanto. También puede estar acompañado de opistonos, rumiación, retención de alimentos, atragantamiento y paralisia de la leche de vaca. En 3 tenemos la odinofagia, disfagia, dolor torácico, retroesternal y abdominal. También puede presentarse hematemesis, melena, palidez, anemia, esofagitis, más adelante acompañando ya como que síntomas y signos extradigestivos, apnea, cianosis, tos, estridor, sinusitis, otitis, faringitis, laringitis, bronquitis, todo lo que, bueno, viene con el aparato respiratorio, al igual que la tos, también el síndrome de Schindler, el retraso psicomotor, la parálisis cerebral y también puede ser después de la poscirugía de atresia de esófago, hernia diafragmática y malnutrición. Los signos de alarma vamos a verlo en vómitos biliosos, hematemesis, hematoquesia, vómitos con esfuerzo, inicio que después de los 6 meses de vida, o sea que antes de los 6 meses de vida estaba normal, el desmedro, diarrea, estreñimiento, fiebre, letargia, visceromegalias, la fontanela bombada, macro y microcefalia, convulsiones, abdomen distendido o enfermedades genéticas. Siguiente, por favor. Vamos a ver el diagnóstico. Acá es importante recalcar la anamnesis y la exploración física. Entonces, en la anamnesis podemos sospechar que un paciente tiene el reflujo gastroesofágico cuando presenta los síntomas y signos mencionados y que son típicos o extradigestivos. También se puede distinguir en 2 tipos, que es el regurgitador feliz, que presenta regurgitaciones frecuentes sin otra sintomatología acompañante. Y los pacientes ya con enfermedad, que tiene signos y síntomas que ya causa un deterioro en el estado físico o de la calidad de vida del paciente. En la exploración física se puede descartar, se usa para descartar otros diagnósticos como esofagitis, estenosis, para llegar a la enfermedad específica. También vamos a tener las pruebas complementarias, que es con lo que se hace el diagnóstico final del ERGE, la pH-metría esofágica, que viene a ser la prueba de referencia, y se basa en una monitorización continua del pH esofágico intraluminal durante 24 horas. Bien, el estudio con bario, la sonda de impedancia, que bueno, es similar, que es la resistencia al paso de la corriente eléctrica que se ejerce por el paso de material sólido, líquido, gas entre los electrodos de esta sonda. También tenemos el estudio de vaciamiento gástrico, la endoscopía digestiva alta, como podemos ver al costado, bastantes tipos de esófago y algunos con ulcerados, ¿no? Por el ácido que regresa del estómago. Y bueno, esta prueba nos permite visualizar la mucosa esofágica y descartar también las complicaciones y excluir otras complicaciones. Y por último tenemos la ecografía tenemos la ecografía del abdomen, que nos va a ayudar a ver si es que hay algo más. Siguiente, por favor. Y bueno, finalmente vamos a tener el tratamiento, que tiene objetivos como es mejorar la sintomatología, resolver las lesiones, evitar las complicaciones y también la utilización, y bueno, la utilización de recursos sanitarios. Es importante tener en cuenta que hay que tomar medidas higiénico-dietéticas como cambios en la alimentación, terapias de posicionamiento y estilos de vida.
Para la regurgitación en los lactantes se debe dar una fórmula espesa, también la postura especial y los eructos frecuentes, ¿no? Asegurarse de ello. Para los lactantes, cambiar la dieta de la madre, también es bastante importante por si también hay alergias. Para los lactantes alimentados con fórmula, también es necesario hacer una fórmula hipoalergénica, o sea, probar qué tal le va con esto. Y bueno, la cirugía se considera muy poco. Ya es una medida final, ¿no? Y el tratamiento médico farmacológico, que se utiliza bloqueadores de receptores de la histamina o antihistamínicos como la ranitidina, cimetidina, famotidina, nisatidina. También los inhibidores de la bomba de protones, que van a disminuir la secreción ácida, inhibiendo así la bomba de sodio-potasio de las células parietales gástricas. También vamos a ver los procinéticos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a continuar con la infección por Helicobacter pylori. Siguiente, por favor. Como bien sabemos, el Helicobacter pylori es una bacteria gram negativa, espiral, microaerofílica, transmitida entre humanos y que infecta el epitelio gástrico humano, causando una gastritis crónica en los individuos que son infectados por esta. También el Helicobacter pylori es una de las causas más frecuentes de infección bacteriana crónica. La infección se adquiere durante la niñez, generalmente a través de un contacto familiar y en la mayoría de los casos persiste hasta la edad adulta. La mayoría de los niños infectados en sí son asintomáticos y la transmisión de la infección es básicamente intrafamiliar, siendo los padres la principal fuente de infección. Luego, en su epidemiología, esta infección afecta a toda la población mundial y a todas las edades, y su prevalencia aumenta con la edad. La prevalencia de la infección es mayor en los países en desarrollo, en el cual la prevalencia ya es alta al final del primer año de vida y puede afectar a la mayor parte de la población al final de la adolescencia. Los factores predisponentes para esta infección por Helicobacter pylori son los siguientes: la alta densidad de población, las malas condiciones higiénicas, el hacinamiento, la corta edad y los episodios de diarrea recurrentes. Siguiente, por favor. Dentro de sus causas, la bacteria de Helicobacter pylori mayormente se transmite de persona a persona, y esto suele suceder durante la niñez. Si no se trata, la infección permanece durante toda la vida y esta bacteria se puede diseminar ya sea de contacto de boca a boca, de enfermedades del tracto gastrointestinal, particularmente cuando se presentan vómitos. Luego el contacto con heces, como que quiere decir, ¿no?, la materia fecal, y también la comida y el agua contaminada. Doctora, buenas tardes. Soy Fabiola Salas. Seguramente ha llamado lista. He tenido problemas de conexión y, bueno, una compañera me está ayudando, pero sí he estado presente. Continuando con la clínica, aproximadamente el 10 al 15% de las personas infectadas con Helicobacter pylori desarrollan la enfermedad de úlcera péptica, y las úlceras pequeñas pueden no causar ningún síntoma, pero algunas úlceras pueden causar también mucho sangrado. Y el síntoma común es el abdomen doloroso o sentir ardor con dolor. Las características que incluyen al dolor abdominal es que es un dolor sordo, que es persistente, que está ubicado en epigastrio, que aparece 2 a 3 horas después de cada comida y puede aparecer o desaparecer durante el tiempo. Y también se puede asociar a la pérdida de apetito, a náuseas leves, pérdida de peso que puede ser de una forma involuntaria, eructos también, y puede presentar otros datos extradigestivos como alteraciones antropométricas o si no cefalea o trombocitopenia. En cuanto al diagnóstico,
Siguiente, por favor. En el diagnóstico, la decisión para poder realizar la prueba solamente se puede justificar si hay la intención para tratar de hallar y justificar el diagnóstico. La úlcera péptica es la principal indicación. Va a haber pruebas diagnósticas invasivas y no invasivas, y dentro de las invasivas, la biopsia del antro pilórico va a ser el estándar de oro. Está la prueba rápida de ureasa, también por PCR, por análisis mediante histología también, y también hay pruebas diagnósticas que no son invasivas, como la prueba de aliento o las pruebas serológicas o la presencia de antígenos. Y sobre el tratamiento, la elección del tratamiento de la erradicación de primera línea puede ser que sea de triple terapia, con la que esto incluye inhibidores de la bomba de protones, con amoxicilina y también claritromicina. Y también hay una terapia cuádruple que es con el uso de bismuto, y esto incluye el inhibidor de bomba de protones, también el bismuto, la tetraciclina y metronidazol. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que es hemorragia digestiva alta. Bueno, su definición, esta se va a entender como aquella que se origina en segmentos del tracto digestivo por encima del ángulo de Trace. La mayoría suele limitarse a pérdidas de sangre que no comprometen la estabilidad hemodinámica del niño, pero puede tener potencialmente consecuencias graves. Su forma de presentación puede variar según el lugar de origen, la rapidez de la pérdida y el volumen de la misma, dando lugar así a tres conceptos: la hematemesis, que va a ser la sangre expulsada por la boca, habitualmente con el vómito y que puede variar de color, desde un rojo rutilante, que indicaría sangrado proximal intenso, a sangre degradada por el jugo gástrico, adoptando como un color negro o negruzco, que se le dice pozo de café, y cuyo origen puede localizarse desde el esófago hasta el duodeno. También tenemos lo que es la melena, que es la expulsión por el recto con las heces, de sangre negra, de consistencia alquitranada y de muy mal olor, que indica hemorragia en tramos altos del tubo digestivo. Excepcionalmente, la sangre procede de aquel origen que puede ser de color rojo o rojizo, indicando una hemorragia de gran importancia o asociada al tránsito intestinal acelerado. Y también tenemos lo que es la sangre oculta, que esta no es visible y es debido a la escasa cuantía de la hemorragia, y su detección requiere técnicas diagnósticas de laboratorio. Con respecto a la etiología, son varias las posibilidades de clasificar las causas de una hemorragia digestiva alta en el niño, y una de ellas de forma práctica hace referencia a si el sangrado es agudo o bien oculto o crónico, como se refleja en la tabla. En el caso del sangrado agudo puede ser por varices esofágicas, por una úlcera gastrointestinal, un síndrome de Mallory-Weiss o un síndrome de Dialafoy. Y en el caso de un sangrado crónico u oculto, puede ser por esofagitis, una ectasia antral vascular o una gastritis de diversas etiologías o tumores. Y también tenemos la etiología de la hemorragia digestiva alta según la edad. En el neonato, por lo general, puede ser una deglución de la sangre materna, una úlcera por estrés, una enfermedad hemorrágica recién nacido, una gastritis erosiva. En un lactante podremos encontrar una gastritis, esofagitis, un síndrome de Mallory-Weiss, una úlcera por estrés también. En el preescolar podemos encontrar epistaxis, gastritis, esofagitis, también el síndrome de Mallory-Weiss, una ingestión tóxica, un cuerpo extraño o malformaciones vasculares, o la presencia de varices o hemofilia. Y en el caso de un escolar que es mayor de 5 años, el úlcera péptica se le agrega a los anteriores úlcera péptica, una esofagitis, cuerpo extraño, una enfermedad inflamatoria intestinal, y malformaciones vasculares o varices esofágicas o hemofilia también. Con respecto a la valoración clínica, es prioritario ante todo que el paciente manifieste sus síntomas y refiera a la existencia de una hemorragia. Aquí tenemos que atender fundamentalmente a la estabilidad hemodinámica. La exploración clínica y la anamnesis pueden hacerse al mismo tiempo de forma secuencial e inmediata, valorando diversos parámetros que se expresan en la tabla número 4. Estos se van a valorar, aquí se va a valorar lo que son los signos y síntomas de un shock: la perfusión periférica, el relleno capilar, la coloración cutánea,
la frecuencia cardíaca y respiratoria, la presencia de pulso, tensión arterial, la diuresis y el estado neurológico. En niños, el signo más precoz de un shock va a ser la taquicardia, mientras que el más tardío sería una hipotensión arterial. Entonces, siempre hay que tener en cuenta en la exploración clínica el estado general, el color de la piel, la exploración abdominal, la exploración anorrectal, la exploración descartar una hemorragia vaginal o características de la sangre y el tacto rectal. Y la anamnesis, tener en cuenta la edad, si hay presencia de tos u otros síntomas digestivos, la cantidad del sangrado, si hay una relación con las heces o hay una ingesta de fármacos gastrolesivos, así como otros. Y para lo que es diferenciar, en el caso, dentro del grupo de la falsa hemorragia, la de recién nacido ocupa un lugar especial, dado que puede presentar tanto melena franca como hematemesis, y la procedencia de la sangre puede ser de origen extradigestivo, bien sea por haberla deglutido en el canal del parto o en caso de ser lactante a pecho, por el sangrado de una fisura en el pezón o areola. Y en este caso, una prueba sencilla para diferenciar eso sería el test de APT-Downy, que nos indicará si la sangre pertenece al niño o a la madre. Y también tenemos la evaluación de laboratorio, que a esta va a depender del escenario clínico y de la magnitud de la pérdida de la sangre. En la mayoría de los casos, debe incluir un hemograma completo, estudios de coagulación, pruebas que evalúen función hepática, y a los pacientes con dolor abdominal epigástrico se les debe descartar pancreatitis, con detección de amilasa, lipasa, y en ocasiones esto se va a asociar con gastritis o duodenitis o úlceras pépticas. Y para los pacientes que tienen sangrado clínicamente significativo o varices conocidas, se debe extraer una muestra para determinar el tipo de sangre y realizar pruebas cruzadas en caso de que se requiera una transfusión. En lo que es imágenes, las pruebas de imágenes pueden ser útiles para el entorno clínico específico. Tenemos las radiografías simples, que pueden ser útiles para identificar un cuerpo extraño si se sospecha por la historia clínica, o también son útiles para evaluar obstrucción o perforación intestinal. La ecografía abdominal se va a utilizar para evaluar esplenomegalia y la hipertensión portal, y se debe realizar en pacientes con hemorragia gastrointestinal aguda, grave, que esta va a sugerir una hemorragia varicosa, o una enfermedad hepática conocida o sospechada. Y los estudios con bario de tubo digestivo alto no deben realizarse en caso de hemorragia del tubo digestivo alto, porque el contraste va a interferir con lo que es la endoscopía, la angiografía o con la cirugía subsiguiente. Y también tenemos lo que es la endoscopía, que esta a menudo se requiere en pacientes con sangrado digestivo alto, tanto con fines diagnósticos como terapéuticos. Con el tratamiento, bueno, para pacientes hemodinámicamente estables con pequeñas cantidades de sangre en el vómito, como por ejemplo un desgarro de Mallory-Weiss, la atención de apoyo con observación suele ser suficiente, por lo general con supresión ácida, para así tratar, ¿no?, cualquier componente péptico y también reducir el riesgo de resangrado. Pero para pacientes con grandes cantidades de sangre en el vómito o una inestabilidad hemodinámica, se puede usar las siguientes intervenciones que vamos a ver. Primero, la sonda nasogástrica en pacientes que presentan un sangrado gastrointestinal inexplicable que es clínicamente significativo. El lavado por sonda nasogástrica u orogástrica a menudo se usa para confirmar el diagnóstico y determinar si este sangrado continúa, ¿no? El lavado también va a eliminar las partículas, la sangre fresca y coágulos para facilitar la endoscopía y disminuir el riesgo de aspiración. El lavado se puede realizar con agua o con solución salina normal a temperatura ambiente. No se va a recomendar el lavado con agua helada, porque no retarda el sangrado. Y al contrario, ¿no?, puede inducir hipotermia iatrogénica, particularmente en bebés y en niños pequeños. Sin embargo, el lavado puede no ser positivo si el sangrado ha cesado o surge más allá del píloro cerrado. La presencia de líquido biliar sugiere que el píloro esté abierto, y si el lavado es negativo, no hay hemorragia gastrointestinal activa. Y siguiente, por favor. En las opciones farmacológicas, la supresión de ácido generalmente es apropiada para niños con hemorragia gastrointestinal clínicamente significativa,
para tratar o prevenir cualquier componente peptídico de trastorno subyacente. Aquí vamos a tener diferentes fármacos, como el esomeprazol, el pantoprazol o el omeprazol, ¿no? Y con sus diferentes dosis. Siguiente, por favor. En la supresión de ácido, se sugiere una supresión de ácido para niños con sangrado gastrointestinal superior, para aquellos niños hemodinámicamente tanto inestables o aquellos con sangrado de gran volumen. Aquí sugerimos una preparación intravenosa de un inhibidor de bomba de protones, como por ejemplo el esomeprazol o el pantoprazol, o también un antagonista del receptor de histamina 2, como la famotidina. Y para aquellos niños hemodinámicamente estables con un sangrado leve, se va a sugerir la administración oral, ¿no?, de un inhibidor de bomba de protones, como el esomeprazol. Y esta sugerencia para supresión de ácido se basa principalmente en aquellos estudios en adultos donde se ha examinado el efecto de la supresión de ácido administrada antes o después de una endoscopía, ¿no? Siguiente. Vamos a la somatostatina y la octreotida. Este es un análogo de la somatostatina, puede ayudar a reducir o también a temporizar este sangrado gastrointestinal en casos seleccionados de sangrado por varices que son difíciles de controlar, como terapia complementaria, para ayudar así a controlar el sangrado, ¿no?, antes de la endoscopía o cuando la endoscopía no ha tenido éxito. Está contraindicada o no está disponible, ¿no?, esta endoscopía. La octreotida va a reducir el flujo venoso portal y la presión intravariceal. Estos medicamentos reducen el riesgo de nuevas hemorragias en pacientes adultos como hemorragias por varices. Además, también se ha visto que estos medicamentos pueden reducir el riesgo de hemorragia por causas no varicosas. No se han desarrollado pautas para el uso de octreotida en el grupo de edad pediátrica, pero este medicamento se administra comúnmente como un bolo inicial de 1 a 2 microgramos por kilogramo de peso corporal, seguido de 1 a 2 microgramos por kilogramo por hora, con una infusión intravenosa continua. Y otro es la endoscopía. Aquí las pautas se recomiendan que la endoscopía se realice dentro de las 24 a 48 horas para bebés y para niños que presenten este sangrado, ¿no?, de tubo digestivo alto, tan agudo y grave. Particularmente se requieren transfusiones. Aquí es posible que se necesite una endoscopía más temprana si no se puede controlar el sangrado. Los pacientes hemodinámicamente inestables deben estabilizarse antes de que se le realice la endoscopía, incluida la transfusión y la corrección de la coagulopatía, si es que lo hubiera, ¿no? La endoscopía también es apropiada en niños con sangrado de bajo grado, sin explicación y persistente o recurrente. La endoscopía superior va a permitirnos la identificación de la fuente de sangrado y también nos permite la estratificación del riesgo con respecto a la probabilidad de sangrado continuo y permite la intervención terapéutica. Hay múltiples informes que han alabado la seguridad de la endoscopía digestiva alta en niños, las técnicas involucradas en la realización de una endoscopía y la intervención terapéutica van a ser similares tanto en niños y adultos e incluyen una coagulopatía térmica o clips, ¿no?, de úlceras sangrantes o ligaduras. Siguiente. Ahora pasaremos a hablar sobre el dolor abdominal. Siguiente, por favor. Este es un motivo de consulta frecuente en el servicio de urgencias pediátricas. Las causas pueden ser múltiples y no hay ninguna prueba que no sea un diagnóstico definitivo.
Las patologías que pueden producir un dolor abdominal son muy diversas y se clasifican según el grupo etario. Por ejemplo, en menores de 2 años de edad, lo más frecuente es que esté causado por un cólico del lactante, enfermedad por reflujo gastroesofágico, gastroenteritis aguda o infecciones virales. De 2 a 5 años, por apendicitis, traumatismos, neumonía, itus. En mayores de 5 años, gastroenteritis aguda, apendicitis aguda, itus, estreñimiento. Y en adolescentes, gastroenteritis aguda, gastritis, estreñimiento, apendicitis, itus, infecciones virales, dismenorrea, entre otras. También hay patologías poco frecuentes, también de acuerdo a los grupos etarios. En cuanto al diagnóstico, se debe de empezar con la anamnesis y en este caso es importante caracterizar el dolor. El dolor tipo cólico, que tiene intervalos asintomáticos, sobre todo en niños menores de 4 años, nos debe orientar a pensar en una posible invaginación intestinal o un vólvulo. En la apendicitis aguda y en cuadros en los que hay peritonitis, el dolor aquí va a ser continuo y va a empeorar progresivamente. Asimismo, se debe considerar los síntomas asociados, como los vómitos, que si son inespecíficos en sí, pero si son biliosos, son un signo importante que nos va a poder orientar a una posible obstrucción intestinal. En el caso de la diarrea, puede aparecer tanto en patologías médicas como quirúrgicas, y su presencia no va a significar que estemos frente a un caso de gastroenteritis, aunque es lo más frecuente. En el caso de la tos, puede ser signo de neumonía o de asma. En síntomas miccionales van a hacer sospechar que estamos frente a una ITU, y en el caso de poliuria y polidipsia van a sugerir diabetes mellitus con dolor abdominal causado por cetoacidosis. Y el sangrado rectal, que es típico del divertículo de Meckel, la invaginación intestinal, gastroenteritis aguda, en los lactantes de alergia alimentaria y en niños mayores están orientando a enfermedad inflamatoria intestinal. Siguiente, por favor. En cuanto a la exploración física, habitualmente el dolor abdominal inespecífico es leve, periumbilical y tipo cólico. En caso de apendicitis es unilateral, persiste la palpación superficial y empeora con el tiempo. Cuando hay dolor a la palpación, va a ser muy frecuente en casos de gastroenteritis aguda, pero a menudo desaparece y es intermitente al volver a hacer la palpación. En caso de distensión abdominal, aquí va a haber ausencia de ruidos hidroaéreos y puede reflejar la existencia de un hilo paralítico, lo cual debe alertar sobre una patología quirúrgica, sepsis o enterocolitis infecciosa. La palidez, aunado al dolor abdominal, van a sugerir sangrado, secuestro esplénico o crisis hemolítica en pacientes con anemia falciforme. Y la ictericia puede ser signo de hemólisis rápida, sobre todo si se acompaña de un aumento rápido del tamaño del vaso o de hepatitis aguda. Y como exámenes auxiliares están el hemograma, que cuando hay dolor abdominal se van a presentar aunado con leucocitosis. Glicemia capilar va a estar indicada en los niños que tengan alteración del nivel de la conciencia, rechazo a la ingesta o vómitos prolongados, y se puede así descartar una cetoacidosis diabética en casos de dolor abdominal y vómitos persistentes, que pueden ir acompañados a la poliuria y polidipsia. También examen de electrolitos en niños con diarrea o vómitos y que tengan signos de deshidratación moderada o grave con alteración de la conciencia. Examen de orina en niños febriles con dolor y vómitos, especialmente en los lactantes. En caso de apendicitis aguda puede haber presencia de piuria, hematuria, bacteriuria. Y exámenes imagenológicos como la radiografía de abdomen simple, en caso de que se sospeche de obstrucción intestinal,
y también puede ser útil en casos de impactación fecal. Y la ecografía abdominal, que va a ser la prueba de elección para el diagnóstico de apendicitis en niños. Siguiente, por favor. Ahora, continuando con lo que son los diagnósticos diferenciales, vamos a tener primero lo que es la apendicitis aguda. En los niños, los signos clínicos van a ser pocos claros y esto va a dificultar el diagnóstico. La presentación clínica típica va a ser el dolor abdominal, que en un principio va a ser generalizado y se va a ir localizando en la fosa ilíaca derecha. Se va a acompañar de náuseas, vómitos y fiebre. En la anamnesis se puede indicar la presencia de dolor que va a preceder a los vómitos. Y en los niños pequeños la diarrea va a ser el síntoma inicial. Conforme el cuadro progresa, el dolor va a empeorar y se va a localizar en la fosa ilíaca derecha. La posición del apéndice va a ser más variable en la infancia, por lo que el dolor en el punto de McBurney va a tener menor valor que en los adultos. Y también que en los niños la consulta va a ser más temprana que en los adultos. Continuando con la invaginación intestinal, esta va a ser más frecuente entre los niños de 3 meses a 5 años y su pico de incidencia se va a dar entre los 6 y 12 meses. Su presentación típica va a consistir en la triada de dolor abdominal tipo cólico, vómitos y deposiciones con mucosa sanguinolenta. La ecografía va a ser la prueba más sensible y va a ser específica para el diagnóstico. Como tratamiento se debe usar enemas o suero fisiológico para la desinvaginación. En la gastroenteritis aguda, la mayoría de veces va a ser de etiología viral. Suele ser un cuadro agudo de diarrea acompañado o no de vómitos y fiebre. Y el dolor abdominal va a ser muy frecuente y en la exploración física el abdomen va a estar blando, no doloroso y con un dolor difuso a la palpación, pero sin defensa. En el estreñimiento, en el periodo neonatal, las principales causas pueden ser un ano imperforado, estenosis anal, el síndrome de impactación meconial, una enfermedad de Hirschsprung, botulismo infantil, eh, una hipo o hipercalcemia y el hipotiroidismo. A la exploración en los lactantes se puede deber a consecuencia de hábitos higiénico-dietéticos, la presentación de este estreñimiento. En edad escolar se puede dar por inhibición de reflejo fecal y en niños mayores el dolor va a estar localizado en la fosa ilíaca derecha. A la exploración física se van a palpar masas en hipocondrio y puede encontrarse impactación fecal. Si esta se va a complicar con enterocolitis, va a haber dolor abdominal y distensión abdominal y se puede acompañar con signos sépticos. Estos pacientes van a necesitar tratamiento de soporte, antibiótico terapia y cirugía. Siguiente diapositiva, por favor. En la obstrucción intestinal, el bólvulo intestinal se produce por una malrotación congénita del intestino medio que va a provocar la unión duodeno-yeyunal y el ciego no se va a fijar a la pared abdominal. Estos pacientes van a ser asintomáticos y otros pueden tener un dolor abdominal durante años. Y los factores predisponentes para la presentación de una hernia inguinal pueden ser derivaciones ventriculoperitoneales, diálisis peritoneal, fibrosis quística, un síndrome de Marfan y también hipospadias. En la púrpura de Schoengen-Henoch, esta es una vasculitis de pequeños vasos que va a afectar a niños y se va a caracterizar por ser una púrpura palpable en nalgas y extremidades inferiores y artralgias. Este se puede complicar con artritis, nefritis y una patología intestinal. En el dolor abdominal funcional, se va a caracterizar porque es episódico de localización periumbilical, sin relación con ninguna actividad ni con ingesta y no aparece durante el sueño. Y esta no se va a deber a ninguna patología orgánica subyacente.
En adolescentes del sexo femenino hay que pensar en una posible patología ginecológica o un embarazo. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al tratamiento del dolor abdominal, la prioridad es estabilizar al paciente y en casos graves evaluar la vía aérea, respiratoria y la circulación. El dolor abdominal puede ser la presentación de patologías respiratorias y cardiovasculares. Si es que se da en el caso de una apendicitis o en cualquier patología quirúrgica, se debe evaluar el estado hemodinámico del paciente, se debe restaurar el volumen intravascular y controlar el balance hídrico. En el caso de una perforación, se debe iniciar antibiótico-terapia por vía intravenosa lo antes posible con gentamicina o cefotaxima más metronidazol o clindamicina. Si los signos clínicos son sugestivos de apendicitis, pero no hay datos analíticos o radiológicos que apoyen esto, se debe mantener al niño ingresado para poder darle seguimiento al cuadro. Y actualmente no hay una suficiente evidencia científica para usar analgésicos. Hay suficiente evidencia científica para usar analgésicos en los pacientes con un dolor moderado e intenso sin que esto pueda retrasar o afecte el diagnóstico. Siguiente diapositiva, por favor. Eso sería todo, doctora. Muchas gracias. Muy bien, chicos. Les ha faltado hablar sobre pancreatitis aguda. ¿Alguien del grupo que nos diga cómo son las manifestaciones clínicas y cómo hacemos el diagnóstico? Doctora, ¿podría volver a repetir la pregunta? Respecto a la pancreatitis aguda, que es una causa también de dolor abdominal, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que puede tener nuestro paciente y cómo hacemos el diagnóstico? ¿Sería por dolor en el epigástrico persistente, continuo y este dolor en forma de cinturón? Ya, ¿qué más? Y presenta náuseas y vómitos. Ya. Cuadro clínico. Y mayormente se debe cuando el paciente lo ha dado por una comida copiosa. Y para el diagnóstico sería los criterios dolor abdominal, forma de cinturón, los valores de amilasa y lipasa elevados 3 veces de lo normal. Ya, ¿qué más? Y en imágenes, ¿no? Hallazgos imaginológicos. ¿Cuántos criterios debe cumplir para que digamos que es una pancreatitis aguda? Debe cumplir 2 de los 3 criterios. Muy bien. Bien, respecto a la apendicitis, siempre el diagnóstico es clínico. Sí, si bien es cierto, por lo que comentaron, por la posición del apéndice fecal a nivel abdominal en los niños, el signo nocturno puede ser un poco menos sensible. Seguimos optando por el diagnóstico clínico. Algunos médicos, algunos cirujanos van a pedir también una ecografía abdominal, pero recuerden que va a ser operador dependiente y en algunos casos pueden que no nos informen o que no visualicen o no puedan visualizar el apendicitis y ellos nos van a poner en el informe. No se logra visualizar apéndice, entonces esa ecografía no nos va a ayudar ni a descartar o confirmar la apendicitis. Entonces seguimos con el diagnóstico clínico, teniendo en cuenta los antecedentes, en qué momento empieza el dolor, dónde empieza el dolor. Quizás el niño no les va a decir ni que está en epigastrio porque es un paciente pequeño o no localiza el dolor, pero por el tiempo de enfermedad y las características que encontramos nosotros al examen de abdomen. Además, muchos de ellos van a cruzar con vómitos y un signo frecuente en los pequeños es la hiporexia. Sí, muchos de los niños con pancreatitis suelen reportar
falta de apetito o hiporexia. Les preguntan, ¿quieren comer? No, les ofrecen su comida favorita y también dicen no. Ya es un dato importante a tener en cuenta. Respecto al estreñimiento, el dolor cuando se presenta suele localizarse más en fósiles izquierdos, no en la derecha. Entonces el paciente, muchas veces los papás no saben que el paciente es estreñido, o sea, acuden a la consulta por dolor abdominal. Y como parte del estudio del dolor abdominal, ustedes deben preguntar el tiempo de enfermedad, cuándo inició, cómo inició, y además de eso, pregunten el hábito defecatorio. Siempre es importante. No solo decirle las deposiciones, el papá les va a decir normales, pero tienen que saber ustedes qué es normal para ellos. Es decir, cuál es la frecuencia y cuál es la consistencia. Si el papá les dice un niño de 4 años, por ejemplo, si es normal, él realiza una deposición cada 3 días y son un poco duras. Ya no es normal, ni la frecuencia ni la consistencia. Pero para ellos es normal porque hace 2 años el paciente presenta estas características. Entonces, este estreñimiento podría ser la causa del dolor abdominal que presenta el paciente, pero que los papás no le han catalogado como un problema y por lo cual no están enfocando el dolor por ese lado. En cuanto a la infección por Helicobacter pylori, a diferencia del adulto, en los niños tenemos prioritariamente 2 condiciones en las cuales se trata. Uno, tratamos la infección por Helicobacter pylori en los pacientes pediátricos cuando hay antecedentes familiares directos de cáncer gástrico. Es una de las indicaciones. Y 2, cuando hay una enfermedad erosiva. Por ejemplo, en un paciente que viene por una hemorragia digestiva alta, hacemos la endoscopía y encontramos una úlcera duodenal o erosiones a nivel de la mucosa gástrica, serían indicaciones para tratar el Helicobacter pylori. Pero si nosotros encontramos el Helicobacter pylori, por ejemplo, en un test de aliento como parte del abordaje de un dolor abdominal, pero el niño no cumplió ninguna de las 2 condiciones, no debe recibir tratamiento, porque estamos asumiendo que el dolor que presenta este paciente puede ser de otra causa, o sea, debemos buscar otro problema, o en última instancia puede ser un dolor tipo funcional. Pero el Helicobacter pylori, como les mencioné, solo se trata en esas 2 condiciones. En el caso de la hemorragia digestiva alta, una de las causas con relativa frecuencia que se presenta en emergencia puede ser el síndrome de Mallory-Weiss. Se produce con los desgarros esofágicos secundarios a vómitos persistentes. Entonces, es muy importante que ustedes hagan una evaluación de la anamnesis muy adecuada, porque puede ser que el papá les diga en el momento en que llega, ¿no? Hace 2 horas empezó a vomitar y tiene rastros de sangre. Y entonces ustedes empiezan a preguntar antecedentes, quizás si tuvo algún problema de pequeño, tiene alguna coagulopatía, o de repente es un niño, en el Mallory-Weiss generalmente es un niño previamente sano, que tiene historias de vómitos. Quizás el papá le dice, sí, hace 3 días empezó con vómitos. Al comienzo eran lácteos, luego amarillentos, luego de los alimentos que come, y desde el día empezó a tener rastros de sangre, o de repente ya nos describe unas características típicas de hematemesis, y ya nosotros podemos tener la sospecha clínica de un síndrome de Mallory-Weiss. Ya no es tan raro, más o menos frecuente, dependiendo también del centro donde estén, porque mientras mayor es el nivel de complejidad, pues llegan casos un poco con más frecuencia que en centros más pequeños. En cuanto a la hemorragia digestiva alta por enfermedad ulceropéptica, el tratamiento, una de las medidas de elección es el inhibidor de omeprazol. Usamos el omeprazol. Antiguamente o antes se utilizaba el omeprazol en infusión continua, ¿sí? Para contrarrestar o como parte del manejo de esta hemorragia. Sin embargo, las guías actuales han demostrado que la infusión continua versus la doble dosis, o sea, o una dosis cada 12 horas, es igual. Entonces ya no es necesario dejar la infusión continua, sino que le podemos dejar a doble dosis con igual beneficio. Y también recuerden que cuando ustedes vengan o tengan un niño con probable hemorragia digestiva alta, tienen que preguntar o historiar para ver si realmente este origen es digestivo o no. Por ejemplo, como causas de hemorragia extradigestiva tenemos que puede ser de la cavidad oral, podría ser que la sangre venga de la nariz, o sea, la epistaxis, o también podría ser secundaria en alteración de la coagulación. Ya, todo eso tienen que abordar ustedes para que vayan orientándose si realmente es una hemorragia digestiva o es una hemorragia extradigestiva, o de repente ha sido ya en otras causas, por ejemplo, por deglución, ¿no? En el caso de los acinacílicos, de la sangre de la mamá. Muy bien, pasamos con el siguiente grupo. ¿Alguna duda? ¿Preguntas aquí?